En Washington, D.C., las patrullas ya no dependen de la alcaldesa, ahora responden directo a la Casa Blanca. El presidente Donald Trump tomó el control total de la policía de la capital, desplegó la Guardia Nacional y puso al jefe de la DEA como comisionado de emergencia. Pero eso no es todo, es apenas el comienzo. Pues Trump ya mira hacia Chicago, hacia Nueva York, Los Ángeles, Oakland y Baltimore. Ciudades con cifras de homicidios que aún superan a las de hace una década y además con leyes de libertad bajo fianza que el presidente considera que son la gasolina para el crimen. Y mientras tanto, en Nuevo México, una gobernadora demócrata declara su propio estado de emergencia con la Guardia Nacional en las calles. Es así que, en este episodio de América Revelada analizaremos lo que parece ser el inicio de una nueva era de control federal sobre la seguridad local. Así que vamos a los datos, a las cifras y lo que muchos no están contando. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí conmigo en América Revelada, donde usted y yo tenemos que analizar las noticias que más nos importan. Y en esta vuelta vamos a hablar sobre seguridad o la falta de seguridad, porque lo que comenzó como un control de 30 días sobre la policía de Washington, D.C., bien podría convertirse en un modelo que el presidente Donald Trump quiere exportar a otras ciudades del país, las ciudades más violentas. Pero para entender de dónde es que viene todo esto, tenemos que ver qué pasó el lunes pasado, 11 de agosto. Pues el presidente Donald Trump declaró una emergencia por crimen en Washington, D.C., citando un aumento de la delincuencia violenta, incluyendo homicidios, robos de vehículos, lo que describió como una desgracia nacional. Y publicó este memorando para el secretario de Defensa que dice lo siguiente, aquí vamos a leer, dice: restaurando la ley y el orden en el Distrito de Columbia. Y más abajo, aquí en este segundo párrafo, dice: el gobierno local de Distrito de Columbia ha perdido el control del orden público y la seguridad en la ciudad, como lo demuestran los 2 empleados de la embajada asesinados en mayo, el becario del Congreso que recibió un disparo mortal a poca distancia de la Casa Blanca en junio, y el funcionario de la administración que fue golpeado sin piedad por una turba violenta hace días. Ciudadanos, turistas y empleados no pueden vivir en paz en la capital de la nación, asediada por la delincuencia violenta. Es una vergüenza nacional que Washington, D.C. tenga una tasa de delincuencia violenta superior a la de algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Es mi deber para con nuestros ciudadanos y funcionarios federales garantizar la seguridad y el funcionamiento pacífico de nuestra nación, el gobierno federal y nuestra ciudad. Y en la sección 2, un poquito más abajo, vamos a leer un poquito de lo que dice aquí, porque él ya justamente ha movilizado la Guardia Nacional al Distrito de Columbia. Dice: en virtud de mi autoridad bajo la Constitución y las leyes de los Estados Unidos y del Distrito de Columbia, ordeno al secretario de Defensa que movilice a la Guardia Nacional del Distrito de Columbia y ordene el servicio activo de sus miembros en la cantidad que considere necesaria para abordar la epidemia de delincuencia en la capital de nuestra nación. Y algo interesante, dice: la movilización y la duración del servicio permanecerán vigentes hasta que determine que se han restablecido las condiciones de ley y orden en el Distrito de Columbia. Es así que apenas unas horas después de esto, la capital pasó de estar bajo el mando de la alcaldesa a estar en mando directo de la Casa Blanca, con un control directo, con la Guardia Nacional desplegada en las calles, y el jefe de la agencia antidrogas, DEA, fue nombrado comisionado policial de emergencia, así como escuchó. Es decir, el encargado de cazar cárteles ahora decide qué órdenes recibe cada patrulla de la ciudad. El presidente Trump dijo que esta intervención es para restaurar el orden y limpiar el crimen, pero los demócratas no lo ven así, lo acusan de golpe político y abuso de poder. Y dicen que las tasas de crimen violento en la ciudad habían alcanzado un mínimo de 30 años en el año 2024. Esto es lo que dicen los demócratas. Vamos a los datos. Vamos en esta página del Distrito de Columbia que dice lo siguiente. Dice: los delitos violentos en Washington, D.C. alcanzan
su nivel más bajo en 30 años. Y si vamos un poquito más abajo, dice, el total de delitos violentos en el Distrito de Columbia en 2024 se redujo un 35%, ya vamos a ver los datos, dice, con respecto al 2023. Y es el más bajo en más de 30 años, según datos recopilados por el Departamento de Policía Metropolitana y anunciados por el fiscal federal Matthew Graves. El desglose de los datos están disponibles aquí. Vamos al desglose de los datos. Bueno, esta es la página de la Policía Metropolitana. Dice datos de delincuencia del distrito de un vistazo. Vamos un poquito abajo, vamos a ver los datos. Dice, bueno, los diferentes tipos de delitos, los años 2024, 2025 y el porcentual, ¿sí? La diferencia. De homicidios dice que ya este año se redujo un 11%. No voy a leer todos los delitos porque estamos en YouTube y no puedo decir el segundo delito, pero usted lo puede leer, que ha bajado un 50% entre el año pasado y este año. El año pasado 111, este año 55. Luego después, los delitos violentos en total, 2.171 el año pasado, este año hasta lo que va del año 1.599, es decir, que se redujo ya del año pasado a este año un 26%. Ahora, si vamos un poco más abajo, vamos a ver la relación hasta fin del año 2024, los datos de delincuencia. Dice que los homicidios, contando desde el año 2023 al año 2024, justamente ahí hay un 32% menos, ¿sí? Que se redujo de 274 en 2023 al 24, 187. Y de delitos violentos en total, ahí sí marca un 35% menos, como están diciendo los demócratas, 5.345 y el año pasado 3.469. Pero bueno, sin embargo, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Truth Social que la criminalidad en Washington supera la de lugares considerados muy peligrosos en el mundo. Ahora, sabemos que el Distrito de Columbia está en manos de líderes demócratas, ¿sí? Pero lo que destacó el presidente en su mensaje es que las estadísticas oficiales, la que le acabamos de leer, están en manos de municipales corruptos. Esas fueron sus palabras. Y escribió también un texto largo que vamos a verlo ahora, a ver si me puedes poner en pantalla. Dice, Washington, D.C. tiene una de las tasas de criminalidad más altas del mundo, superior a la de muchos de los países más violentos del tercer mundo. La tasa de homicidios de la ciudad es superior a la de lugares conocidos por su violencia, y empieza a nombrar diferentes lugares como México, Ciudad de México, Bogotá. Después dice casi 10 veces superior a la de Fallujah en Irak. Dice, si D.C. fuera un estado, tendría la tasa de homicidios más altas de Estados Unidos. La tasa de delitos violentos en D.C. ha empeorado y la tasa de asesinatos prácticamente se ha duplicado en poco más de una década. Y aquí justamente está lo que le comentaba. Dice, sin embargo, estos son solo las estadísticas oficiales publicadas por funcionarios municipales corruptos. Dice, las cifras reales son mucho peores, dice el presidente. De hecho, un comandante de precinto fue suspendido recientemente por presunta manipulación de las estadísticas de delitos violentos. Y el sindicato de policía de D.C. también afirma que las cifras reales son mucho mayores. Es decir que, bueno, está poniendo justamente en tela de juicio lo que acabamos de leer, que dice que no es el dato real. Dice, debido a que el gobierno demócrata de D.C. ha dejado de investigar, de arrestar y procesar la mayoría de los delitos, las estadísticas publicadas ni siquiera reflejan una fracción de la violencia real. Nadie es arrestado por robar en tiendas. Los ciudadanos que viven con miedo han renunciado en gran medida a llamar a la policía, optando en cambio por no caminar por las calles al anochecer, convirtiéndose esencialmente en prisioneros cautivos en su propia ciudad. Dice, las tiendas guardan su mercancía tras mamparas de cristal. La violencia juvenil pandillera es tan común que casi nunca se denuncia. El robo de vehículos en Washington, D.C. triplica el promedio nacional. Estamos hablando de la capital del país. Pues dice, las escuelas son completamente disfuncionales. Los ciudadanos tienen miedo de denunciar o de llamar a la policía por temor a ser atacados. Dice, las tasas reales de delincuencia probablemente sean de 5 a 10 veces superiores a las reportadas.
Washington, D.C. ha estado bajo asedio de matones y asesinos. Por ahora ha vuelto a estar bajo control federal. Está hablando de las últimas medidas, donde le corresponde. La Casa Blanca está al mando. Las Fuerzas Armadas y nuestra gran policía liberarán esta ciudad, limpiarán la suciedad y la harán segura, limpia, habitable y hermosa una vez más. Bueno, ahora el presidente Trump declaró una emergencia por crimen en la capital del país y tomó el control de la Policía Metropolitana, como dice ahí, la Policía Metropolitana de D.C., por 30 días sin necesidad que el Congreso lo aprobara. Pero también dejó claro que esto de 30 días, que no piensa conformarse con ese plazo. Dijo que también pedirá extensiones a largo plazo y que si el Congreso no coopera, podría declarar una emergencia nacional para sortear las limitaciones legales, lo que por supuesto levantó las críticas del Partido Demócrata. Por ejemplo, el líder demócrata Chuck Schumer lo llamó de ser una maniobra política y también de una distracción que está haciendo el presidente. Mientras que del otro lado, por supuesto, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el congresista James Comer celebraron la medida como un paso necesario para acabar con la ola de crimen y devolverle la belleza a la capital del país. En cuanto siguen, estas opiniones de un lado y del otro, si es legal o no, si se puede hacer o no, en las calles de D.C. ya ocurrieron cambios inmediatos. La fiscal general Pam Bondi nombró al jefe de la DEA, como dije hace un momento, el señor Terry Cole, como comisionado policial de emergencia. Es decir, que a partir de ahora, ninguna orden de la policía de D.C. puede ejecutarse sin su aprobación. Y Terry Cole ya puso en marcha su primera decisión, anular políticas santuario. ¿Qué quiere decir? Pues la policía puede arrestar a personas buscadas por autoridades migratorias y preguntar por estatus migratorio sin restricciones. Además, la fiscal Pam Bondi ordenó a la policía aplicar estrictamente las leyes que prohíben obstruir las calles, las entradas de edificios y parques. ¿Qué significa esto? Que quienes quieran sumarse a protestas, quieran sumarse a campamentos o a bloqueos, podrán enfrentar arrestos inmediatos. Mientras tanto, la Guardia Nacional ya comenzó a patrullar las calles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, respaldando a la policía federalizada. Y después también el presidente Donald Trump avanzó aún más. Ya adelantó que quiere una nueva legislación penal para D.C., como la ley Crimes Act, que endurece las penas para los delincuentes de 18 años, siendo considerados delincuentes adultos. Para su referencia, hoy las penas para alguien de 19 a 24 años son tratadas con medidas más leves o en un sistema juvenil, en lugar de como un adulto. Algo que, como dije antes, podría cambiar en poco tiempo. A partir de los 18 años ya van a recibir los delincuentes penas como cualquier adulto. Esto, claro, según el pedido que está haciendo el presidente Donald Trump. Ahora, la cosa tampoco es que va a quedar en Washington, D.C., porque lo cierto es que lo que está en juego aquí va mucho más allá que de la capital, porque el presidente ya tiene la mira a Chicago, a Nueva York, a Los Ángeles, a Oakland y Baltimore. Y también dijo que si en D.C., como vimos, ya en 24 horas cambió quién manda. Entonces, imagine lo que podría pasar en esas ciudades, porque como veremos hoy, esto no es solo una batalla contra el crimen, es un choque frontal entre modelos de gobierno. Y quizás el inicio de una nueva era en la seguridad pública de Estados Unidos. Lo que no se sabe es qué es lo que el presidente piensa hacer en esas otras ciudades. Pues la ley que usó en D.C. es la Home Rule Act de 1973, la cual tiene una sección, que es la sección 740, que otorga al presidente la facultad de utilizar al Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C. para fines federales que considera el presidente necesarios y apropiados. Sin embargo, esta ley no existe en esas otras ciudades que nombró el presidente, como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, etc. Ahí el control de esas ciudades es de la policía que está al mando de los estados y de las alcaldías.
Entonces, cualquier intervención federal sería un choque legal, como ya pasó recientemente con el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Si usted recuerda, también hablamos de ese tema en otro episodio, que por cierto, un juez federal todavía está evaluando la legalidad de lo que ocurrió en California debido a las denuncias del gobernador Newsom. Pero bueno, lo que Trump sí sabe, algo que sí tiene el presidente y lo sabe muy bien, es el poder de presión política. Pues teniendo los datos en mano, con estadísticas puntuales, es entonces que él puede generar un cambio. Entonces, vamos a los datos comenzando por Chicago. A pesar que el crimen ha bajado, igualmente sigue siendo altísimo. Los datos del Departamento de Policía de Chicago muestran que en el año 2024 hubo 573 homicidios, o sea, más que cualquier otra ciudad del país. Y aunque en esta primera mitad del 2025 hubo una caída del 32% de los homicidios, y es la cifra más baja desde el año 2014, igualmente la tasa de homicidios sigue por encima de los 21 por cada 100,000 habitantes. Peor aún el índice de arrestos por homicidio, que cayó del 42% hace una década a solo el 27% el día de hoy. En Nueva York la tendencia es parecida, 382 asesinatos en el año 2024. Si bien es menos que en 2021, igualmente es más que en casi toda la década anterior. Las agresiones con lesiones graves subieron de 29,461 en el año 2024 frente a 16,282 en el año 2008. Ahora, este año los robos y asesinatos se han reducido, mientras que las denuncias por violación subieron más de un 21%. Ahora, bueno, en los casos de Los Ángeles, Oakland y Baltimore hay un patrón, descensos recientes en homicidios, pero con niveles que siguen siendo bastante críticos. Baltimore, por ejemplo, tiene una tasa de más de 35 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las peores estadísticas del país. Para el presidente Donald Trump, una de las raíces del problema también es la liberación sin fianza en muchos delitos, que según él deja a criminales reincidentes de vuelta en la calle antes de que la policía termine de hacer el papeleo. Lugares también como Illinois, Nueva York y Los Ángeles eliminaron la fianza en efectivo para la mayoría de los delitos. Y el presidente justamente insiste en que esa política está alimentando el desastre. El presidente dijo en conferencia de prensa lo siguiente: tal vez se limpien solos y tal vez se deshagan de la fianza sin efectivo y de todas las cosas que causaron este problema. El mensaje de fondo es serio. Si las cifras de D.C. mejoran bajo el control federal, el presidente podría intentar replicar este modelo en otros puntos del mapa. No sé qué opina usted, si esto le parece que está bien o no. Y ahí sí, lo que sí podríamos ver inevitablemente es un choque político y legal con otros estados que tienen otras reglas o, por ejemplo, que son demócratas, generalmente demócratas. Pero bueno, mientras el presidente Donald Trump afina esta estrategia para extender este modelo de control federal a otras ciudades del país, en el suroeste del país alguien enfrenta un problema similar, pero con una receta muy distinta. ¿Cómo lo está resolviendo? Pues la gobernadora demócrata de Nuevo México, la señora Michelle Lujan Grisham, declaró esta semana, 12 de agosto, un estado de emergencia en el condado de Río Arriba, también en la ciudad de Española y 2 pueblos cercanos. Ahora me dirá por qué. Justamente también por lo mismo, por violencia. Digamos que es una mezcla explosiva de violencia, tráfico de drogas, crisis de fentanilo, homicidios y también campamentos ilegales. Por ejemplo, en la ciudad de Española, con apenas 10,000 habitantes, se han más que duplicado las llamadas policiales en 2 años. En el pueblo de Santa Clara, los casos delictivos en los comercios se cuadriplicaron, pues el condado de Río Arriba tiene actualmente la tasa más alta de muertes por sobredosis del estado, impulsadas por el fentanilo y también de otras drogas ilícitas. Es así que, bueno, el aumento de la delincuencia se ha relacionado con el aumento de las personas sin hogar, con la inestabilidad familiar y las sobredosis mortales. Es así que, bueno, la gobernadora ya autorizó hasta $750,000 en fondos de emergencia y el despliegue de la Guardia Nacional del Estado, además de movilizar a todas las agencias bajo su control. Ahora, lo interesante aquí es el contraste, ¿no le parece?
el presidente Donald Trump usa el Home Rule Act y el poder federal con una cadena de mando que pasa por la Casa Blanca para imponer cambios rápidos, incluyendo revocar políticas, santuario, aumentar arrestos por violaciones de leyes migratorias, mientras que por otro lado, Grisham, en cambio, está recurriendo a herramientas estatales y a la coordinación con autoridades locales. Y ella defiende que esa es la respuesta que debe adaptar cada comunidad, porque para ella es lo mejor y que no debería imponerse desde Washington. Es por eso que no faltó su crítica hacia el presidente Trump. Pues Grisham calificó la acción del presidente en D.C. como un exceso de poder ejecutivo y defendió su modelo diciendo que es lo más efectivo porque está involucrando a las comunidades. Pero aquí hay una pregunta incómoda. Si el problema escala a niveles que el Estado no puede controlar, ¿qué hacemos? ¿Bastan las fuerzas locales? Ahora, ¿qué pasa en ciudades donde los gobernantes, hasta ahora demócratas, se oponen a que ingresen medidas federales, como es el caso del ICE en California, precisamente en Los Ángeles? Bueno, claro, la respuesta no es sencilla. En D.C., la Guardia Nacional Patrulla está trabajando 24/7 y el jefe de la DEA es quien dirige ahora la policía. Mientras que en Río Arriba, los recursos extras podrían durar apenas lo que alcance el presupuesto de emergencia. Ahora, si esto ocurriera en su ciudad, le pongo ahora en su caso, si estuviera al borde del colapso, ¿usted querría que la rescate su gobernador o que intervenga directamente el presidente? Pues en Washington, la Casa Blanca ya puso sobre la mesa su modelo: control federal, cambios inmediatos en políticas migratorias y patrullas en las calles las 24 horas. Mientras en Nuevo México, en cambio, se apuesta por reforzar a las autoridades locales con presupuesto limitado y con una estrategia de coordinación interna. Es decir, dos caminos frente a un mismo problema. ¿Cuál es el problema? Que las comunidades hoy en día sienten que la delincuencia les está respirando encima de la cara. Ahora, la pregunta, justamente, si la urgencia es salvar vidas, la burocracia se vuelve un lujo. Lo cierto es que lo que está ocurriendo hoy en D.C., en Chicago, en Los Ángeles o Río Arriba nos hace preguntarnos si lo más importante es salvar vidas. ¿Importa entonces quién actúa o qué tan rápido actúa? O si se quiere, bueno, también nos podemos preguntar hasta dónde debe llegar el poder del presidente para garantizar la seguridad del país y de los diferentes estados. ¿Qué opina usted? Escríbame ahí abajo en los comentarios, escríbame su opinión. Como sabe, para nosotros es muy importante saber qué opina sobre este tema. Y si este análisis le ayudó a entender un poco más lo que está pasando, regálenos su poderoso me gusta, que ayuda muchísimo al algoritmo a que más personas como usted se informen con nosotros. Y si todavía no lo hizo, suscríbase a América Revelada, active la campanita para no perderse nuestros próximos episodios. Muchas gracias por acompañarme hasta el final y espero que tenga un excelente fin de semana. Con usted, Eline Villafañe, dejando América Revelada. Lo espero pronto.